Estamos hablando del libro de los Hechos y el libro de los Hechos va a ser un libro del que vamos a hablar todo el año. Amén. Entonces usted no se puede aburrir del libro de los Hechos, sino que usted tiene que sacarle todo el jugo posible, porque Hechos va a ser el fundamento de este año para nuestras predicaciones. Amén. Y en este momento vamos a cerrar este tema de Dunamis, y decía ahorita el pastor en el Selah, lo más importante de Dunamis es que usted sepa qué hizo Dunamis en usted, qué hizo en su vida, qué de eso quedó usted empoderado, atrapado, enamorado, para poder darle camino a lo que el Señor quiere. Y en ese Hechos 19 hay varios momentos, y pudiéramos tener todo un seminario solamente de Hechos 19, pero no lo vamos a abordar todo por temas de tiempo, y también pues porque espero poder ser específica en lo que el Señor, creo yo, que quiere que hablemos en esta mañana. Amén. Pero primero un contexto, un poco de contexto nos lo dio Melqui hace 8 días con respecto a los griegos. ¿Se acuerdan los que vinieron? Él nos decía que los griegos, de hecho, hasta el día de hoy, nosotros estamos viviendo miles de cosas que nos enseñaron los griegos. Los griegos fueron los que trajeron el conocimiento, la lectura, pero también con ello venía un montón de cosas con la religión, con los dioses, y un poco de eso nos lo explicaba hace 8 días Melqui. ¿Se acuerdan que nos mostró los dioses que adoraban? Nos mostró el aerópago, nos mostró un montón de cosas tan bonito para poder ver y entender un poco más lo que es la palabra. Y hablemos de Éfeso, porque justamente en Hechos 19 es la segunda vez que Pablo va a Éfeso. No va a Efesio, no, va a Éfeso. Es carta a los Efesios, porque la nacionalidad de los de Éfeso, era Efesios. Entonces es la segunda vez que Pablo va, es su segundo viaje misionero a Éfeso. En el primer viaje, él acompaña a Priscila y Aquila. Nosotros ya leímos eso en la lectura pública de la palabra, pero allí se queda muy poco tiempo en Éfeso y continúa su camino hacia otros lugares. Pero en este segundo viaje, que es lo que nos compete hoy en Hechos 19, Pablo ya se queda allí un tiempo porque él desea predicar la palabra en este lugar. Se queda, dice la palabra, que se queda allí 2 años predicando para que judíos y griegos, recuerde que Pablo fue llamado justamente a los gentiles, a predicarle a los gentiles siendo judío, pero él fue llamado a predicarle a los gentiles. Éfeso en la antigüedad era una ciudad portuaria, como Barranquilla, como Buenaventura. Había puertos, llegaba todo el comercio, y eso hacía que Éfeso fuera una ciudad muy próspera, con mucho comercio, aunque claro, por supuesto también había gente que no tenía tanto dinero, pero en general el común de la gente en Éfeso era que tenían bastante dinero. Fue un gran centro religioso, como nos lo explicó Melqui la vez pasada, que adoraban otros dioses, pero al final fue un gran centro religioso, cultural y comercial. Actualmente, algún día tenemos que ir a iglesia, pero actualmente están tan bien conservadas las ruinas de Éfeso que es un atractivo turístico en Turquía. Usted puede ir a Éfeso y usted puede mirar con sus propios ojos por dónde estuvo por allí Jesús, por dónde estuvo Pablo, y se están levantando misioneros en estos lugares, porque usted sabe que Israel es el lugar menos evangelizado del mundo entero. Increíble, ¿cierto? A veces de pronto absurdo, contradictorio, porque debería ser el lugar donde más se conociera de Jesús, pero es el lugar menos evangelizado, uno de los lugares donde más se persigue cristianos, pero hay misioneros que Dios está levantando en ese lugar a predicar el evangelio. Entonces un día vamos a ir a conocer Éfeso. Con esos 5 nos vamos a empezar. Sí, con esos 5. Un charter para nosotros 5 nomás. ¿Listo? Melqui nos contaba, y si me regalas la siguiente diapositiva, de este templo. Creo que era ese templo. Si Melqui nos hablabas de Artemisa, este templo era el principal templo en Éfeso. Ese templo, años después,
se acabó por un incendio, lo volvieron a levantar un poco más pequeño, pero Éfeso giraba en torno a este templo de Artemisa. Artemisa era la diosa madre o Diana de los Efesios. Yo sé que usted ha escuchado de Diana de los Efesios. Era la misma, Diana. Todo en Éfeso, y de pronto usted va a encontrar parecidos a la realidad con algunas ciudades de Colombia, pero también de otros países. Todo en Éfeso giraba en torno a adorar a la diosa Artemisa, adorar a la diosa madre, adorar a Diana de los Efesios. Entonces el pueblo era turístico también porque llegaban a adorarla a ella. Se vendían a los alrededores estatuas, se vendían escapularios, se vendían camándulas, se vendían recuerdos, se vendían chocolates, se vendía todo con la imagen de la diosa Artemisa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Pero conocemos de ciudades, de lugares en Bogotá y fuera en todo el mundo donde se adora en templos como este a otros dioses que no son el Dios verdadero. Por eso se le predicaba a la gente de ese Dios desconocido. De hecho, era tanta la idolatría que se tenía hacia la diosa Diana que se levantaban escritos que llamaban los escritos de los Éfesos, pero allí contenían, porque también se creía, según los historiadores y según la misma palabra, que Éfeso era un lugar donde se practicaba mucho la brujería y se practicaba mucho la magia. Éfeso era extensamente conocida por las artes de magia y esos escritos de Éfeso contenían pociones mágicas. Entonces usted también lo conoce, aquí en Bogotá de hecho hay un lugar que está dedicado, y acá en Bosa también hay un lugar que está dedicado a la brujería y que dice: ato, encadeno, ligo, amarro a su ser querido, así sea su esposo o su amante, aproveche y échese una pasadita por ahí. Y desamarro también, y desamarro si está aburrido de su marido. No, pilas, ojo con eso. Pero tristemente en Bogotá, por allá por la Caracas, en Bosa, no sé si en otros barrios lo hay, en Bosa aquí yendo hacia Gran Plaza Bosa, está toda una cuadra donde se practica este tipo de cosas. Y entonces llega Pablo a predicar el evangelio a este lugar. ¿Sabe a dónde llega? Obviamente llega a predicar a la sinagoga, obvio, ¿cierto? Llega a la iglesia, él quiere predicarle a judíos, pero también quiere predicarle a gentiles, pero llega primeramente a la iglesia, a la iglesia, digamos, de esa época, a la sinagoga. ¿Y sabe qué pasó allí? Melqui nos decía que probablemente Pablo predicaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde, que era cuando la sinagoga estaba desocupada, porque ellos se reunían solamente en la mañana y en la tarde, y de 11 a 4 usted debería irse a vivir a Éfeso. No trabajaban. De 11 a 4 no trabajaban, se iban al estadio, se iban al aerópago, se iban a ver temas culturales, se iban a adorar a la diosa Diana en ese horario. Entonces Pablo aprovechaba ese horario para irse a la sinagoga a predicar, pero dice en la palabra, ahorita de pronto lo vamos a leer, que en la sinagoga encontró gran oposición para predicar la palabra. Cualquier parecido con la realidad sigue siendo solo coincidencia. Qué triste que en el lugar que se levanta como templo para adorar a Dios, a veces sea el lugar donde mayor oposición hay para predicar la palabra. Es que ese Melqui con esa mano en el bolsillo, ¿cómo le ocurre pararse a predicar? Hermano, escuche y reciba la palabra. Y somos opositores, ¿cierto? Y la pastora en tenis, y empezando, ¿cuál pastora? Y mírela allá en tenis, el colmo. Seguramente no eran esas las críticas que recibió Pablo, pero los judíos se levantaban en contra de él. Entonces él duró 3 meses predicando en la sinagoga y dijo: ¿sabe qué, mi amor? Que Dios lo bendiga, me voy a otro lugar a predicar. ¿Y sabe dónde se fue a predicar? Donde un gentil. ¿Le ha pasado? A veces escuchan más los que no conocen
que los que estamos aquí sentados domingo a domingo. Y el personaje se llamaba Tirano. Así se llama, léalo. Tirano. Yo no sé uno por qué dice, ese es un tirano. Toca averiguar por qué. Pero él se llamaba Tirano y tenía un auditorio. Entonces él pidió el auditorio y Tirano le dijo, hágale, predique. ¿Y sabe cuánto duró predicando Pablo allí? 2 años. El tiempo que estuvo en Éfeso, estuvo predicando ahí. Pasaron tantas cosas en Éfeso con Pablo, hubo milagros extraordinarios que los mismos éfesos le llamaban extraordinario. Pareciera una redundancia, porque un milagro ya es extraordinario para nosotros, no para Dios, esa es la naturaleza de Dios. Pero un milagro extraordinario es como decir mucho mejor. Si alguien dice un tinto mucho mejor, usted le dice, así no se dice. Pero los efesios decían milagros extraordinarios, o sea, milagros fuera de lo común para ellos. Recuerde, no pierda de vista el contexto, no era solo por chismosear de Éfeso. Para los éfesos, en los éfesos había milagros antes de la predicación, pero por la magia, por la brujería. ¿Cuántos saben que Satanás tiene poder? Si usted no lo sabía, se lo cuento. Hay poder en las tinieblas. Nunca cantábamos hoy. Ningún principado, ninguna potestad. ¿Quién podrá? Contra Dios, hermano. Yo le decía ahorita a Dios mientras cantaba esa canción, si no puede Satanás contigo, Señor, mucho menos yo. Aquí estoy. Me rindo porque nadie, ¿quién podrá contra ti? Pero Éfeso estaba acostumbrado a ver cosas. El amarre, el desamarre, el no sé qué, estaban acostumbrados por la brujería. Pero dicen que hacía Pablo milagros extraordinarios. Había sanidades, Pablo expulsaba fuera demonios, Pablo hacía cosas que de pronto ellos no habían visto y siempre lo hacía en el nombre de Jesús. Entonces unos personajes, hijos de un sacerdote, 7 hijos dice ahí. ¿Se acuerda que Pablo nos decía que en la Biblia los números tienen relevancia? 7 hijos de un sacerdote judío vieron a Pablo expulsar demonios y dijeron, hagámosle, vámonos y empecemos a hacer eso. Y entonces a mí me recuerda eso, ahorita lo vamos a leer, me recuerda un episodio de mi vida que yo ya les he contado. En la iglesia donde nosotros nacimos en Cristo habían 2 personajes, uno de ellos, Alexander Duque, no se me va a olvidar. Y él siempre decía, yo les he contado, él decía, yo quiero ver en esta tierra el poder de Dios, bien intencionado. Y decía, yo tengo que ver el poder de Dios. Y entonces él era de los que tocaba no llevarlo a funerales porque él oraba para que el muerto se levantara. Porque él quería ver el poder de Dios. En serio, ¿cierto, amor? César no me deja mentir. Y entonces un día con el amigo de él, Alfredo, se fueron porque les dijeron, hay un señor que quiere que oren por él. Y entonces ellos se fueron los dos y dijeron, aquí vamos a ver el poder de Dios. Y se fueron y llegaron a un apartamento y el tipo era, ellos 2 bajitos, pequeñitos, menuditos, y el tipo era supremamente alto, muy fornido, muy grande, pero lo que ellos no sabían era que el señor practicaba vudú, magia negra. Y entonces ellos se sientan con el Señor y empiezan a orar por él. Y los demonios se alborotaron en él. Dicen, ellos nos cuentan que el tipo se volvió loco, que se levantó, tiraba todo, cogió el lavamanos del baño y lo arrancó y lo tiró, que él estaba destruyendo todo. Ellos apenas miraban y dice Alexander, dice, y yo me armé de autoridad y fui y llamé a la policía. Ustedes no se imaginan cuando él nos cuenta eso. Nosotros decíamos, no, esto es increíble y fue real. Venga, eso pasó acá. Vamos a leer. Acompáñenme, Hechos 19, verso 11. ¿Ya llegaron? Verso 11. En la ciudad de Éfeso, yo le voy a leer traducción lenguaje actual. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Verso 13. Allí en Éfeso
andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Verso 14. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Alexander y Alfredo. Alexander y Alfredo se fueron a sacar el espíritu del personaje y salieron desnudos, maltratados y corriendo. Pero note un detalle: en el verso 11 empieza diciéndonos que llevaban paños de Pablo, telas que había tocado Pablo, y sanaban los enfermos. ¿Por qué? Eso va en contra de toda doctrina. Eso, idolatría. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué esto estaba pasando? Recuerde, usted no puede perder de vista, Efesios era un lugar donde se practicaba la brujería. Parece ser, dicen los historiadores, que Pablo, en el horario en que sí se trabajaba en Éfeso, él también trabajaba y hacía carpas, y parece ser que la gente tomaba los retazos de la tela de las carpas que él hacía y se la llevaban para que mágicamente la persona fuera sana. Pero lo increíble es que sí eran sanos. ¿A usted no le parece tremendo? ¿Se acuerda cuando Pablo la sombra sanaba a la gente? Peter. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Usted está muy joven. Está una canción por allá, la cantamos con Moisés. Armamos los acordes con Moisés. Tremendo. El poder de Dios, ¿usted cree que se mueve por encima de cualquier cosa? Amén. Se mueve por encima de cualquier cosa, pero hay que descubrir el espíritu del corazón del hombre. Ahora, en estos versículos, 2 cosas muy importantes. La primera y la segunda. Mire que el versículo dice que ellos expulsaban demonios por el poder de Jesús, de quien Pablo habla. Ellos veían a Pablo con una autoridad tremenda, y Pablo siempre decía: en el nombre de Jesús sé libre, en el nombre de Jesús sé sano. Pero ellos mismos no conocían a Jesús, no tenían ni idea quién era Jesús. Entonces ellos le decían al demonio: en el nombre de Jesús, del que Pablo habla, porque ellos no lo conocían. Ahí está la palabra, lo volvemos a leer. Verso 13. En Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Y les hay una gran diferencia entre conocer a Jesús y haber escuchado de Jesús. Tú puedes estar acá habiendo escuchado de Jesús, pero conocer a Jesús, hay una diferencia diametralmente hablando enorme, de polo a polo. Yo creo que el mundo entero ha escuchado quién es Jesús. Unos dicen que es el profeta, otros dicen que fue un personaje, un líder, un socialista, otros que fue un guerrillero, ¿cierto? Podemos escuchar 1000 cosas de quién era, pero ¿conoces a Jesús? ¿Puedes identificar a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes de cuando esos discípulos, dice la palabra en el Evangelio, caminaron con Jesús el camino de Maús? Dice que eran discípulos. No sabemos si de los 12 apóstoles, pero dice la palabra que eran discípulos. Y caminaron, no recuerdo cuántos kilómetros, 40 kilómetros, con Jesús, y nunca supieron que era Jesús. ¿Y a cuántos nos puede estar pasando eso? ¿Cuántos podemos venir a orar por la enfermedad, por la situación, por el poder de ese Jesús,
del que hablan en la iglesia, porque nosotros no nos hemos permitido conocer. Un punto muy relevante en estos versículos: conoces a Jesús, pero también hay otro punto muy relevante: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Iglesia, a nosotros el infierno nos tiene que conocer. A ti el infierno te tiene que conocer. Si el infierno dice, ¿y ese Melqui quién es? A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero usted es tan insignificante en el reino de Dios que ni tengo ni idea quién es. Usted no me está afectando. Cuando tu vida está perfecta, podríamos preguntarnos, ¿estamos afectando o no el reino de las tinieblas? ¿Qué estamos haciendo? Cuando tú empiezas a afectar el reino de las tinieblas, pasan cosas. Pasan cosas. ¿Te están pasando cosas? ¿Bien? ¿Estás haciéndolo bien? ¿Estás afectando? Pero cuando tú dices, tinieblas, ¿qué es eso? Y tremendo cómo se levanta un demonio y le dice, usted imagínese que Dios lo ponga a hacer una liberación a cualquier persona de afuera, y que el demonio diga, pero espere, preséntese aunque sea, porque ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? A Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Tremendo. Eso para mí es supremamente impactante. ¿Cuántos quieren que los conozcan en el infierno? Que allá en el infierno haya una foto suya que diga, se busca. Se busca. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ay, usted no va a bautizar a los niños. A Felipe, ¿no? Y yo le decía, no, madre. No, o sea, al principio nos da pena decirle, no lo vamos a bautizar. Entonces yo le decía, no, madre, después. No, pues un día de estos. Hasta que un día César me dice, ¿por qué no le decimos que no? Y punto. Y yo, pues sí. Y entonces ya después mi mamá empezó, hay que bautizarlo. Eso era antes de mi mamá conocer al Señor. Hay que bautizarlo, si no vienen las brujas y se lo llevan. Y yo le decía, mamita, que vengan. Que vengan. Que aquí se les atiende. No hay problema, aquí se les atiende. Pero si usted es de los que se sienta con la bruja charla, ojo. No hay sea que digan, ah, sí, Amarita, si nosotros tomamos tinto con ella. No. Pilas, iglesia. A Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Cuando tú conoces a Jesús, el infierno te conoce. Cuando tú sabes quién es Jesús, el infierno sabe quién eres tú. No hay manera, mire, se nota, iglesia. Se nota. El otro día salimos a llevarle el almuerzo a Paula y César paró en una panadería a comprar algo y ahí hay como una cosa de ladrillos afuera y había un señor ahí sentado, un muchacho. Y me dice, yo me quedé afuera de la panadería, César entró y el muchacho me dice, es que andar con Dios es terrible. Y yo, ya mira, no sé. De verdad yo lo volteé a mirar y yo le dije, sí, es terrible. Y yo le dije, deberías conocerlo mejor. Andar con Dios es maravilloso. No te imaginas lo que estás perdiendo. Mejor me largo. Se parece, fue. Y yo, bueno, pues que Dios te bendiga porque te más. El infierno tiene que conocernos, iglesia. Y tenemos que generar cosas en lugares donde tú estás hay bendición. Amén. Donde tú estás hay luz. Amén. Amén. Hechos 18, 2 versículos siguientes. Y vamos terminando, como dice César al principio. Vamos terminando. Yo les voy a leer de la traducción lenguaje actual. ¿Ya llegaron al verso 18? Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. Una moneda de plata equivalía al salario de una persona en un día.
Entonces era más o menos equivalente al valor de 50,000 salarios mínimos diarios. Y entonces fue tanto el mover de Dios a través de Pablo que los mismos brujos traían sus libros de brujería, sus cosas de brujería y las quemaban, porque obviamente no se le iban a regalar a nadie, ¿cierto? No la iban a llevar a la prendería, no lo iban a, ay, es que te traje este regalo. No, ellos sabían que eso ya habían conocido la luz. Terminando el verso 17, dice que a raíz del episodio con los hijos de Seba, la gente empezó a tener mucho miedo y por todos lados se respetaba el nombre de Jesús. Iglesia, escúchame esto, a veces nosotros irrespetamos mucho el nombre de Jesús. Metemos a Jesús en chistes, metemos a Jesús en memes, metemos a Jesús en chismes. Dice Dani, yo no sé, Dani, si tú lo metes en chismes, pero irrespetamos mucho el nombre de Jesús. Y saben que los judíos ni siquiera nombraban el nombre de Dios, de puro respeto. Por eso en el lenguaje hebreo no está la palabra Dios, está una Y, una W y una H, impronunciable, el que soy. El nombre de Dios impronunciable. Pero ellos, al ver lo que sucedía con este endemoniado, tuvieron tanto miedo que por fin empezaron a respetar el nombre de Jesús. Y luego dice en este verso 18 que muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que habían hecho. Y les hay poder en la confesión. Hay poder cuando tú confiesas. Claro, en la iglesia tradicional nos enseñaron a ir a un cubículo y decirle, Padre, yo mentí, yo me robé un borrador. Pues yo cuando me confesé era antes de hacer la primera comunión, entonces pues no eran muchos los pecados, pero sí le contesté a mi mamá y el padre le decía a uno, vaya y recé 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías y ya. Y entonces a veces como hemos hecho mal uso de la confesión, entonces pensamos que tenemos que dejarlo en desuso. Pero hay poder en la confesión. Tenemos que volver al buen uso de la confesión. Tú necesitas confesar tu pecado. La palabra nos habla de confesar el pecado. Tú necesitas hablar con tu esposo, tú necesitas hablar con tu esposo. Hijo, necesitas hablar con tus papás. Líderes necesitan hablar con su pastor. Confesar su pecado, que es solamente una pequeña parte de lo que el Señor requiere. Pero hay poder. La brujería siempre se hace en lo oculto. La brujería siempre es en la oscuridad. Y ellos decidieron sacarlo a la luz en acto primario de reconocimiento de un verdadero nacimiento para ellos. Y entonces dice que venían y le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Pero no solo con eso. También ellos trajeron todo lo que para ellos consideraban que quitaba esa unidad, esa relación con Dios y lo quemaron. Y sabemos de iglesias que en algunos años, yo creo que ya ahora no lo hacen, pero que en algunos momentos llevaban a su iglesia a que trajeran los discos de Marcos Witt, que era el satánico de esa época. No, mentira, no sé, los discos de Metallica, de Diomedes Díaz, y quemaran todo. ¿Sí escucharon esas iglesias? Acá en Bogotá. Y le decían, no, tienen que quemar todo porque eso es del diablo. Y la gente venía. Y el otro día mi hijo arregló un tocadiscos del abuelo. Ese tocadiscos tiene como 50 años. Y estamos en la fiebre de los discos de acetato. Y entonces mi suegro tiene un montón de discos de acetato allá. Y llamamos a la familia y le dijimos, vengan a tomar onces y vamos a escuchar música de acetato. Y llegó el hermano de César, pero antes fue a recoger a los papás. Y entonces él dijo, como vamos a escuchar acetato, quiero escuchar un disco. Y que él buscó ese disco y no, dijo, entonces el papá dijo, de pronto ya César se lo llevó. Llegaron a la casa y César, ¿mi disco de qué amor? De Queen. De Queen. Yo solo escucho los vallenatos, entonces hermano, de Queen. Y César le dice, ¿el amarillo? Sí. Ah, ¿el que usted compró una vez? Sí. ¿El que está en la casa? Sí. Ah, pues es que una vez mi mamá y yo
nos subimos a orar a la terraza y lo quemamos. ¿Qué? ¿Usted quemó mi disco de Queen? Eso fue hace 20 años y él hasta ahora se enteraba que su disco de Queen se lo habían quemado. Y ese día nos reímos mucho porque le decíamos, ¿y ustedes por qué quemaron eso? No sé, en ese tiempo la moda era quemar lo satánico y ellos sí se ponían a darle la vuelta al disco y sonaba que era lo que fume marihuana y no sé qué. Ya estaba lo de mi suegra y ella está mal. Esto hizo Pablo de Éfeso, trajeron sus cosas y las quemaban. Siempre que se habla en la palabra de fuego hay dos cosas, o prueba o purificación. Iglesia, hay poder en la purificación. Miren, César pasó colores con el hermano. Claro, él es conocedor de la palabra, pero él quería, de verdad, yo creo que hace más de 30 años ellos no tocan estos discos. Los tiene ahí mis suegros de pura reliquia. Pero él quería escuchar su disco de Queen. Y se dio cuenta que alguien rarito, loquito, había acabado con su disquito. Pero hay poder en purificarnos. Y estamos viviendo unos tiempos donde necesitamos venir a purificarnos. A purificarnos no solamente en lo interno, sino a purificarnos también en lo externo. La iglesia de hoy día está muy, pero muy untada de muchas cosas. Estamos tan untados. Miren, yo veo cristianos que bautizan a sus hijos en la iglesia católica. Yo digo, no puede ser eso posible. No has conocido a Cristo, iglesia. No has conocido. O eres muy cabezón y nunca has ido a una iglesia católica y no sabes y no escuchas lo que le están diciendo a tu hijo. Que se lo consagro a la Virgen de no sé qué, y lo consagro al Dios, al Jesús caído, y lo consagro a no sé, un montón de cosas que están desatando sobre tu hijo. Pero nosotros, ay, es que un bautizo no le hace daño a nadie. Perdóname, pero la palabra dice que no pasen por fuego a sus hijos. Amén. Eso es pasar por fuego. Ay, es que no, cuando nació Felipe había una vecina que vendía hierbas. Y ella todos los mayos hacía la cruz de la Virgen. Y entonces ella nos quería mucho, nosotros la queríamos mucho a ella. Y nació Felipe y le regaló una azabache. ¿Sí saben qué es una azabache? Y nosotros, sangre de Cristo, ¿cómo le decimos a ella? Que jamás le voy a poner eso a mi hijo porque eso está rezado. Jamás se lo voy a poner. ¿Cómo le digo yo a mi mamá que jamás voy a bautizar a mi hijo? ¿Cómo le digo yo a mi mamá que jamás voy a poner una sábila detrás de la puerta? Porque ese no es el Cristo que yo he conocido. Ese no es. Pero iglesia, todavía estamos leyendo horóscopos. Todavía que el mercurio creciente, yo no sé cómo es que le dicen a eso. No, que es que yo sí. ¿El qué? Mercurio retrogrado. Ahí está. Ella necesita ser purificada. No, esto suena chistoso. Pero necesitamos purificarnos, iglesia. No solamente en cosas malas, también hay hábitos saludables que a nosotros nos hacen ir a la idolatría. Ahora hay gente que idolatra el gimnasio. Vaya al gimnasio, por favor. Cuide su salud. Más con esto de las EPS, cuide su salud. Cuide su salud. Pero eso no se puede convertir en su Dios. Usted no puede cambiar el tiempo de Dios por el tiempo del gimnasio. Usted no puede estar en el gimnasio sin antes haber orado. Pero nosotros nos hemos permitido tantas cosas. El yoga, pastora, ¿cuál es el problema con el yoga? La meditación profunda. La palabra nos llama a meditar ¿en qué? En la palabra, mi amor, no con Gandhi. No sé, estoy siendo bobada porque no tengo ni idea. Apostar. ¿Usted de los que apuestan? ¿De los que va al casino de vez en cuando? Ojo con eso. Ojo, necesitamos de verdad ser purificados. Hay prácticas que tenemos que necesitan ser purificadas. Usted necesita venir y purificar sus intenciones, purificar sus acciones, revisar su cuarto. Revise su cuarto. Usted que tiene, ay, es que mi prima me lo trajo de la India, es un Buda que hace así todo no, eso es un gato. Es el gato que hace así todo
Y yo lo tengo ahí porque es de la buena suerte. O la ruda. En el florero para los que las malas energías se vayan. Si usted empieza a hablar de energías, iglesia, tengo que decirle, le hace falta conocer a Cristo. Si usted todavía sigue en agüeros, le hace falta conocer a Cristo. Si usted todavía cree en la sábila detrás de la puerta, en la herradura, mire, iglesia, como latinos tenemos millones de cosas de las que necesitamos despojarnos. Necesitamos quemarlas en la hoguera de la cruz de Cristo. Empieza a pensar qué hay en tu casa, qué necesitas sacar todavía. Ay, es que esa virgen me la regaló mi abuelita, que ya se murió. Yo tengo que decirte, no lo vamos a leer, pero en este mismo capítulo nos hablan de la diosa Diana y de la idolatría que se tenía en ese lugar por la diosa Diana. Qué difícil es desarraigarnos de esas cosas, porque creemos que son cultura, porque creemos que vienen, y para purificarnos nosotros necesitamos algunas cosas. La palabra es insistente. Pablo y Jesús, insistentes. Jesús y Pablo más bien en este orden. Insistentes en 3 cosas a las que nos llaman. Y por tiempo no les puedo dar citas bíblicas, si las quieren me las piden. O búsquelas, que ahí en la palabra las encuentran. Primero, para tú purificarte necesitas ser sobrio. Dice la palabra, hay muchas citas sobre ser sobrio, pero necesitamos ser sobrios, dice la palabra, sed sobrio y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces necesitamos sobriedad. ¿Qué es sobriedad? ¿Quién me dice? Mantenerse lúcido. Mantenerse lúcido. Mantenerse lúcido, ¿qué más, Melky? No se está pensando, está procesando. ¿Cómo estar conscientes? Conscientes. Hay 3 significados de lo que es ser sobrio. El primero, ser sobrio, es ser moderado, ser templado, tener dominio propio, que nada gobierne tu vida. Mira que la palabra dice, todo te conviene, pero todo es lícito, pero no te dejes dominar de nada. Tú puedes ir al gimnasio, pero no te dejes gobernar por el gimnasio. Tú puedes ver una serie en Netflix, pero no te dejes gobernar por las series de Netflix. ¿Cuántos gobernados por Netflix hay acá? Gloria a Dios, solo Choice. Nada más. Moderados y templados. Tener dominio propio, saber decir hasta acá. Hasta acá. ¿Cómo nos falta ejercitar el dominio propio? Nos dan una cerveza y queremos la caja entera. Nos dan una copa de vino y queremos las 3 botellas. Hasta acá, diga hasta acá. Dígale al diablo hasta acá. Hasta acá, no más. No más. Segundo significado, no ser superficial. Iglesia, Dios está sacando a la hija de la superficialidad. Yo pensé que se iba a decir amén. Dios nos está sacando de lo superficial. Estos tiempos de Selah es sacarnos de lo superficial. Porque lo superficial es estar media hora que parecen 5 minutos en una alabanza. Pero lo profundo es venir desde las 7 de la mañana, postrado, llorar, adorar, leer la palabra y decir, Señor, te necesito. Ahora, si tú no viniste, eso no quiere decir que después el mundano más mundano. No. Pues sí, pero no. Pero necesitas venir a lo profundo. Necesitas venir a lo profundo. Y tercer significado, no embriagarse. Que es lo primero que uno, este está sobrio. Ya está sobrio. Es no embriagarse. Pero no embriagarse no de un vino físico, iglesia, sino de un vino espiritual. No embriagarse de un vino emocional que te ofrece el mundo, que te ofrece el sistema. Apocalipsis lo llama Babilonia, te lo ofrece Babilonia. Envueltos los cristianos en sus propios deseos, envueltos los cristianos en sus propias
concupiscencias, dice la palabra, envueltos en lo que a mí me satisface y me gobierna. No embriagarse con ese vino. Eso es ser sobrio. Amén. Eso es ser sobrio, es decir, me mantengo firme. Hay alguien acá que César durante 2 meses ha estado llamando y le dice, ¿todavía firme, hermano? Y él le responde, todavía firme, pastor. ¿Todavía firme, hermano? Yo creo que dirá, sí, todavía firme, pastor. Porque necesitamos, 1, ser sobrios, 2, velar. Sed sobrios y velar. Velar nos habla de mantener nuestros ojos abiertos, de estar despiertos, de no dormirnos ante lo que está sucediendo, de no dormirnos ante lo que el enemigo quiere hacer con tu vida y con tu iglesia. ¿Te dormiste, mujer? Y vino el enemigo y acabó con todo lo que tú estabas construyendo. ¿Te dormiste, hombre? Y Dios vino y acabó con lo que tú estabas durmiendo. Abre los ojos. Necesitamos despertar. Dice la palabra, levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Nosotros fuimos creados para ser saciados, pero ser saciados por la presencia de Dios. Amén. Si tú estás buscando ser saciado con el sexo, con la pornografía, ser saciado con el poder, con el dinero, tengo que decirte, vas a terminar peor de como empezaste. Necesitas ser saciado por la presencia de Dios. Y algo más dice la palabra, firmes. Firmes. Miren, podríamos llamarle la ola del Maranata en Lighthouse. Y entonces hablamos con Pipe y Pipe decía, no, pero es que esa no es tan Maranata, hablando de una canción. Y nosotros decíamos, tenemos que ir más allá. Porque es que Maranata no es solo una moda. Es que tú cantaste que vas a tener tus vestiduras blancas, ¿cómo se dice? Amén. Te esperaré sin mancha con vestiduras blancas. Yo le contaba anoche a alguien que ayer veníamos en el carro escuchando esa canción y César, Pipe y Paula parecía que fuera Diomedes Díaz. Ellos venían así y César apenas manejaba, pero te esperaré sin mancha con vestiduras blancas. Y yo allá callada, yo decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque yo no sé si mis vestiduras están de verdad blancas o si yo me estoy engañando, pero yo quiero, Señor. Yo anhelo esperarte sin mancha. Amén. Yo anhelo esperarte con vestiduras blancas. Entonces, Maranata no es solo una moda, una canción, porque cuando usted dice, ay, pero otra vez Yeshua. Yeshua. Maranata es purificar tu corazón para ver cara a cara a aquel que ha prometido volver. Amén. Eso es. Pero para eso tú necesitas ser sobrio, necesitas estar despierto y necesitas ser firme. Amén. Firmes, sobrios, despiertos. Repítalo. Firmes, sobrios, despiertos. Firmes, sobrios, despiertos. Para purificar tú tienes hasta que mirar tu celular. Tú tienes que mirar tu computadora. ¿Por qué tú no le dejas ver el celular a tu esposa? ¿Por qué tienes clave? ¿Qué tienes en ese celular que no se puede ver? ¿Por qué tus papás no pueden ver tu celular? Joven, ¿por qué tienes clave? ¿Por qué? ¿Qué estás escondiendo? Íntegros, irreprensibles. ¿Se acuerdan que hablábamos en la escuela? Irreprensibles. Que Satanás no tenga nada de donde cogerte. Que te intente coger y se le resbalen las manos. Porque tú eres no perfecto, no intachable, irreprensible, que es diferente. Irreprensible.